Hola a todos, vamos a seguir con la segunda parte de espacios métricos y en este caso pues nosotros habíamos visto en el video anterior lo que era una distancia métrica y a un conjunto que tenía una distancia métrica pues le estamos llamando espacio métrico y ahora la idea es pues relacionar esto con lo que ya es la topología, ¿no? Como tal. Entonces voy a comenzar dándome siempre un espacio métrico, sea x, d, pues vamos a decir espacio métrico dado, ¿no? Y el primer concepto que vamos a aprender es el de bola abierta. Esto ya tiene que ver con lo que es con la topología propiamente, digamos. Pero bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué es esto de bola abierta? Bueno, me doy un X, fíjense bien, para X que pertenece a X fijo. Y en este caso R mayor que 0, R es un número real positivo, digamos. Vamos a definimos lo que es la bola abierta centrada en X de radio R. En este caso R, como, pues dos puntos, esta bola uno la denota así, P sub D, B mayúscula sub D, ¿no? De X, R, pues este va a ser el conjunto de todos los Y que están en X, tal que en este caso la distancia de X a Y o de Y a X también, pues esto es menor que R, ¿no? Esta vendría a ser pues la definición de bola abierta. Este es un conjunto que vive en X, ¿no? Uno lo puede ver, este es un subconjunto pues obviamente de X. Y también uno puede ver que es distinto del vacío. ¿Por qué es distinto del vacío? Bueno, lo voy a poner aquí como una observación aparte, fíjense bien. Esta bola de X a R es distinta del vacío, ya que, pues como ustedes lo pueden notar, pues X pertenece a la bola, ¿no? Puesto que es fácil ver que, bueno, es la definición, la distancia de X a X, pues es 0, ¿no? Y obviamente esto es menor que R. Entonces, este conjunto al menos tiene un punto y es el centro, ¿no? El centro de la bola siempre está ahí. Ahora, ¿por qué se le llama bola abierta? Bueno, podemos poner un ejemplo. De hecho, lo que motiva a llamarlo bola abierta sería el siguiente ejemplo. Yo considero a X como, en este caso, R cuadrado. Y considero pues la distancia que habíamos visto, la distancia usual, fíjense bien, si yo tengo dos puntos, no lo voy a llamar así, sean, qué sé yo, X igual a, pongámosle AB por cualquier cosa, y pongámosle Y, pongámosle U, V, ¿no? Estas van a ser mis variables, entonces recuerden ustedes que aquí la distancia de X a Y, la usual, yo la definía como la raíz cuadrada. En este caso voy a poner así, como U menos A al cuadrado más V menos P, esto al cuadrado. Sería como la raíz cuadrada de eso. Y ya sabemos nosotros que esta, pues, eso es una distancia, ¿no? O sea, la distancia en Rn que nosotros habíamos visto la estamos particularizando a R cuadrado. ¿Y qué vendría a ser, pues, esta bola? Bueno, fíjense bien, la bola centrada en este X de un radio R positivo, R mayor que 0, obviamente R mayor que 0, vendría a ser todos los Y igual a U, V de R cuadrado, tal que esta distancia es menor que R, ¿no? Entonces ya la voy a poner aquí, tal que la raíz de U menos A
esto al cuadrado más v menos b, esto al cuadrado, pues eso es menor que r. Ahora, miren que esta es la condición, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, esto no es otra cosa que decir que u menos a, esto al cuadrado más v menos b, esto al cuadrado, esto es menor que r cuadrado. Y yo ya sé que este conjunto, pues, tiene una representación gráfica de esta manera, ¿no? Es como un círculo en el plano con centro en A, B, no sé si se acuerdan, A, B es el centro y el radio de esto pues será R. Sería pues todos los puntos dentro del círculo, a excepción de el contorno o circunferencia, ¿no? Y entonces por ahí viene a esto pues usualmente uno le llama bola. Si uno se va a R cubo y considera la distancia, voy a ponerlo como por acá, digamos, en R cubo, ¿no? En R cubo, pues, que se mirarían, pues las bolas vendrían a ser acá. Digamos que tengo A, B, C, V y W. Entonces, hay un centro acá y digamos que más o menos pues se ven como esferas, ¿no? Esferas sin cascarón, digamos. O sea, no, todo está dentro de la esfera y entonces es eso, ¿no? Esto sería en la distancia usual, ¿no? Distancia usual. Eso es lo que vendría a ser pues la bola abierta, ¿no? Esta sí ya parece como una pelota, pero sin su contorno o superficie. Y entonces ahí pues más o menos por ahí es donde viene el concepto de bola abierta. Ahora, no necesariamente las bolas tienen esta forma. De hecho, les puedo poner un segundo ejemplo. Por ejemplo, este. Fíjense bien, déjenme pensar. Ok, número 2. Supongamos que tenemos a X, lo voy a particularizar a este espacio C de 0,1. ¿Qué es C de 0,1? Bueno, C de 0,1 son todas las funciones definidas en el intervalo 0,1 y que van a los reales, tal que pues f es continua. Este es mi conjunto X. Ahora, a este X yo le tengo que dar una métrica. Bueno, como estas son funciones, fíjense bien, voy a decir así, de X sub t, de t, perdón, coma y de t. Esto lo voy a definir como el máximo de t que pertenece a 0,1. En este caso, del valor absoluto de x de t menos y de t, ¿no? Esa sería mi distancia. Mi distancia de x de t a y de t, esta es una función, esta también es el máximo del valor absoluto de esta diferencia. Y acuérdense, bueno, aquí tendría que verse así, x es una función que va de 0,1 a r, ¿no? Que a cada t, pues le asigno x de t. Más o menos esa sería la manera en que uno lo puede ver. Ahora, esto es un poco más avanzado, ¿verdad? Algunas veces, pues hay gente que ya ha visto este tipo de espacios y hay otros que no, pero bueno, voy a tratar de explicarles un poco por qué esto es una métrica. Bueno, acuérdense que son 4 condiciones. La primera es evidente. La distancia, voy a decir así, de x de t a y de t, pues es mayor o igual que 0, pues el valor absoluto de x de t menos y de t, esto siempre es mayor o igual que 0 para todo t en el intervalo de 0 a 1. Y entonces al tomar máximo a ambos lados, pues es positivo, que sería esto, ¿no? Eso es como evidente. Lo segundo, bueno, se puede ver, ¿no? Que la distancia de x de t a y de t, esto es igual a 0, pues sí, solo sí, el máximo de t que pertenece a 0,1 de esta diferencia, en valor absoluto, pues eso vale 0. Pero esto es válido, sí, solo sí. Bueno, como es el máximo de estos valores absolutos y son mayores o iguales que 0, por fuerza, esto tiene que ser igual a 0, es decir, x de t
menos y de t en valor absoluto, pues es igual a 0. Y aquí fíjense bien, ponemos para todo t en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Y esto sí, solo sí, pues x es igual a y como funciones, ¿no? Esta igualdad es que x es igual a y como función. Y esa sería como la segunda, en resumidas cuentas, ¿no? La tercera es evidente, la simetría, ¿no? Esta, digamos que no la hacemos, de x de t, y de t, pues también es igual a la distancia de y de t a x de t. Es evidente, pues se cumple esto, ¿no? Esta pues tiene que ver con la simetría de esta diferencia en valor absoluto, obviamente. Y ya está, ¿no? Esa sería la tercera. La cuarta sería pues la desigualdad triangular, ¿no? Cuarta, si yo me tomo tres funciones, en este caso sean, digamos, x, y z funciones en mi espacio este. Entonces, yo ya sé que esta, si ustedes se acuerdan, bueno, esta, hablando un poco de esta, si ustedes se acuerdan la distancia de este punto x de t, y de t, aquí le voy a poner la distancia usual, ¿no? Ya sabía que era el valor absoluto de xt menos y de t con t fijo, ¿no? Yo ya sé que esta es como la distancia usual, pero en R, ¿no? Entonces, fíjense bien que esta distancia usual yo ya sabía que satisfacía la desigualdad triangular. Entonces, acá puedo decir que x de t menos y de t en realidad va a ser menor o igual a x de t menos, bueno, aquí puedo introducir a z de t, ¿no? Entre los dos, más lo que sería x, o perdón, más lo que sería aquí z de t, ¿no? Menos, en este caso, y de t. Y esto es por, bueno, puedo introducir aquí, aplicar la desigualdad en los reales. Y bueno, tengo esta desigualdad y esta es para todo t que pertenece pues al intervalo 0, 1, ¿no? Y fíjense bien que obviamente, esto y esto son menores o iguales a su máximo. Es decir que entonces, x de t menos y de t, esto va a ser menor o igual al máximo de t en 0, 1 de esta diferencia, x de t menos z de t, más el máximo cuando t está en 0,1 de este valor absoluto de z de t menos y de t. De esta manera, ¿no? Ahora esto yo ya sé que es la distancia de x a z, o bueno, de x de t a z de t, así lo voy a poner, más la distancia de lo que sería, en este caso, de z de t a y de t. Ahora, este ya es un número real y es una cota de esto para todo t en 0, 1. Y entonces su máximo tendría que ser menor o igual a este número, ¿no? Entonces, se concluye que d de x de t, y de t, que es este máximo, lo voy a poner así, es menor o igual pues a esto, ¿no? Que era lo que se quería. Y obviamente pues este espacio se vuelve un espacio métrico. Fíjense bien qué interesante este espacio, entonces es un espacio métrico con esta distancia, obviamente con f continua, ¿no? Pedimos que f sea continua en este conjunto cerrado para que siempre este máximo exista, obviamente. Esa sería la idea de tener eso. Entonces, ¿qué sería en este caso, digamos, una bola abierta?
Bueno, para que ustedes se fijen, le voy a llamar x sub 0 a mi función. Entonces, para x sub 0 de una función dada, ¿no? Que va de 0, 1 a r, función dada. Y pues voy a darme un r mayor que 0. Entonces, fíjense bien que sería mi bola. Entonces, mi bola centrada en ese x0, si quieren le pongo de t para que se entienda que es una función, coma r, pues vendría a ser todas mis funciones y de t o y de t está bien, que pertenecen a este espacio. Bueno, esta ya se sabe que está en este también. No lo puse, pero lo escribo. Tal que la distancia, ¿no? La distancia de y de t a x de t por simetría, lo pongo así, me conviene. Esto es menor que r, ¿no? Esta vendría a ser la manera en que lo vemos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, esto fíjense bien que viene a ser los y de t que pertenecen acá al espacio de funciones continuas en 0, 1, tal que, bueno, el máximo, ¿no? En este caso sería el máximo. Así, en valor absoluto de y de t menos x de t, pues esto es menor que un radio. Aquí sub 0, ¿no? Aquí se me olvidó el sub 0. Ok, ahí está. Y fíjense bien que esto, como el máximo ya es menor que r, significa que cada una de estas es menor que r. Esto sería igual entonces a todas las y de t tal que por fuerza este y de t menos x sub 0 de t es menor que r, pero para todo t que pertenece a esto. Así, ¿no? Y miren que es para todo t ahora, porque el máximo ya era menor que r, entonces cada uno de estos es menor. Incluso algunos le ponen menor o igual que un delta, que es estrictamente menor que r, pero el delta a veces pues depende de quién sea esto. Pero bueno, esa es una manera de escribir. Y entonces esto, si yo recuerdo un poco lo de el valor absoluto, al final lo que estoy diciendo es esto. Tal que, fíjense bien, mi x0 de t menos r es menor que y de t, y esto a su vez menor, en este caso, que x sub 0 de t más r. Y esto para todo t que pertenece a 0, 1. Y lo que estoy diciendo es que la imagen entonces vive en este intervalo. No lo puedo escribir así, y de t. Son las funciones y de t continuas tal que la y de t pertenece por fuerza al intervalo abierto x0 de t menos r a x0 de t más r. Y esto para todo t en 0, 1. Y esta vendría a ser mi bola. Ahora, ¿esto cómo lo hago? Bueno, ¿o qué representa esto si yo lo quisiera ver como un dibujo como este? Bueno, fíjense bien. Una manera de hacer ese dibujo sería pues lo siguiente. Consideremos pues acá el plano, ¿no? Y tomemos pues el 0, 1. Está mi intervalo 0, 1, cerrado obviamente. Entonces, en algún lado va a vivir mi función f. Digamos, mi función f va a ser, mi función x sub 0 de t. Mi función x sub 0 de t va a vivir en algún lado. Yo la tomé pues en el primer cuadrante, no necesariamente tiene que estar ahí, pero digamos que es esta.
Esta es mi función x sub 0 de t. Entonces, si yo fijo un t acá, digamos, esta va a tener una imagen acá. Y obviamente esa imagen yo solo me voy a poder desviar R una cantidad R para arriba, una cantidad R para abajo. Ahora, ¿cómo se representa eso? Bueno, eso se representa desviándome acá, ¿no? Y eso lo voy haciendo para cada puntito que tenga acá. Yo me voy desviando. Me voy desviando de esta manera. ¿Y eso qué es lo que me va a permitir? Bueno, me va a permitir tener como unas especies de franjas, ¿no? Unas especies de franjas que se mueven como se mueve la función. A una distancia, obviamente, épsilon, ¿no? Ahora, como yo tengo eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mi función y de t, la que sea mi función y de t, por ejemplo, va a vivir acá, dentro de esa región. Esta función que estoy dibujando, de alguna manera, va a ser mi y de t. Y todas ellas van a vivir ahí, ¿no? De tal manera de que no se alcance el máximo, digamos. Entonces, esta sería como la manera en que se ven las bolas en este caso. Pero bueno, eso solo es un problema como de representación, digamos, y me permite pues hablar un poco de lo que sería esto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la definición de bolas, verdad? Con topología. Bueno, eso lo vamos a ilustrar en el siguiente teorema. Tenemos el siguiente teorema. Si quieren le podemos poner teorema 1. Siempre pues no olviden x, d es métrico. Siempre voy a tener eso, x, d espacio métrico dado. Y entonces voy a decir lo siguiente, el conjunto P va a ser igualado a el conjunto de todas las bolas centradas en X de radio épsilon, tal que pues la X vive en X y el épsilon pues es mayor que 0 y pertenece a los reales, ¿no? Épsilon arbitrarios. Este conjunto de que se mueven los X que viven en todo el espacio métrico y los épsilon mayor que 0, lo que voy a afirmar es que es una base para X. Esto es lo que me afirma el teorema. Por lo tanto, esto ya es una observación, por lo tanto, B genera una topología a la cual llamaremos, llamada, pongamos aquí, topología inducida por, en este caso, la métrica D. Por D, y usualmente pues se le pone pues T sub D, ¿no? Esta va a ser como la topología que nosotros estemos hablando, ¿no? Y bueno, el teorema es bastante sencillo, la prueba de él, vamos a hacerlo si quieren, prueba. Pues lo primero, ¿no? Acuérdense que para que fuera una base, cada punto de X debe de tener un básico respectivo y ese es evidente. Lo primero es evidente. Si X pues pertenece a X, entonces X pues pertenece a cualquier básico, de hecho, centrado en X de radio épsilon para todo épsilon mayor que 0, ¿no? Eso es evidente. Entonces, cualquier punto de X tiene asociado un básico, de hecho tiene una infinidad de básicos, ¿sí? Y bueno, a esto usualmente se le llama luego vecindad y vamos a ir viendo otros conceptos alrededor de este tipo de espacios métricos y de estas bolas, ¿no? Pero ahorita pues lo decimos solo así. Esa sería la primera. Y la segunda propiedad, si ustedes se acuerdan, la segunda era la siguiente. Si yo tengo dos bolas, por ejemplo, puedo decir así, sean P sub T, una centrada en X de radio epsilon 1, y tengo otra bola, ¿no? De
centrada en Y de otro radio, no necesariamente tiene que ser el mismo. Obviamente ambas pertenecen aquí, tal que pues su intersección es distinta del vacío. Esta sería pues la manera en que lo ponemos. Intersección es distinta del vacío. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Bueno, por demostrar que para todo Z en esa intersección, para todo Z en esta intersección, existe, ¿no? Un básico acá que esté totalmente contenido en esto, pero lo que voy a probar yo es lo siguiente: existe un delta mayor que 0, tal que, fíjense bien, la bola centrada en ese Z, que depende este delta, ¿no? De este Z, centrada en Z de radio delta, está totalmente contenida acá, en esta intersección. Eso, digamos, que es lo que yo voy a probar. Usualmente, pues, se puede hacer en un dibujo. Fíjense bien, me voy a hacer como un dibujo de esto. Imagínense ustedes que aquí está, de alguna manera, mi bola centrada en X. Y por aquí está mi bola centrada en Y, no necesariamente del mismo centro. Aquí está X y aquí está Y. Y yo vengo y me agarro un punto, digamos que aquí está mi punto Z. Este es mi punto Z. Entonces la idea es construir una bola que esté contenida ahí. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, una manera es trazando estas distancias. Y si se fijan, aquí hay dos distancias pequeñitas, no sé si las ven. Yo puedo tomar como radio una de estas dos distancias, pero ¿cuál es la que me conviene? Pues la más pequeña, y si quiero la divido entre dos para que la bola me garantice que quede acá la bola, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Visualmente, pues, uno lo puede mostrar un poco más grande, digamos, lo que estoy haciendo es esto, aquí están las intersecciones, ¿no? Acá estoy tomando a Z, si yo tomo a Z, por ejemplo, y aquí está mi X, y yo trazo este segmento, acá hay una distancia, que es lo que les digo, si aquí está Y, digamos, que es mi centro, acá hay otra distancia, y entonces de repente esta bola centrada acá, de este radio, me funciona, y si quiero lo divido entre dos para que me quede adentro, no necesariamente esta, pero sí me va a funcionar. Ahora, miren que va a depender de dónde esté, porque si la Z está por acá, por ejemplo, yo hago de nuevo el mismo dibujo, aquí está esta distancia y vuelvo a hacer este mismo dibujo, aquí está esta distancia. Yo puedo trazar una bola con la distancia esta, ¿no? Y puedo trazar otra pequeña bola acá que de repente, bueno, por el dibujo, no sé, se tiene que quedar adentro, aquí es que lo estoy haciendo feo yo, pero digamos que siempre yo tomo el mínimo de esas distancias, ¿no? De esta distancia de acá y de esta, más o menos la idea es tomar ese mínimo. Ahora, esa es la idea en general, ¿no? Entonces yo voy a definir mi delta considerando ese mínimo. Ahora, ¿quién es ese mínimo? Pues, ¿quién sería esta distancia de acá? Bueno, esta distancia de acá, rápidamente uno ve que esto de aquí a aquí mide epsilon 1. Entonces, esta distancia de aquí es epsilon 1 menos la distancia que va de X a Z, ¿no? Menos la distancia que va de X a Z. ¿Y quién sería esta distancia de acá que estoy marcando acá? Bueno, es esta distancia de aquí a aquí hasta la frontera es más o menos epsilon 2, digamos. Entonces, esto es epsilon 2 menos la distancia de Y a Z, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi centro? Bueno, ¿cuál va a ser mi radio delta? Pues va a ser el mínimo de estos y si quiero dividido entre dos. Y entonces así es como yo lo voy a definir. Vengo aquí y digo, bueno, sea delta, un medio si quiero, del mínimo. En este caso de epsilon 1 menos la distancia de X a Z, coma, epsilon 2 menos la distancia de Y a Z. Y ese sería, pues, digamos, el mínimo que yo tengo acá.
Una vez que yo he definido esto, de que la distancia de esto es eso, fíjense bien que esto implica que delta siempre es menor o igual que cada uno de ellos. Aquí le voy a poner un punto y coma, también es menor o igual a este, ¿no? Para no estar reescribiendo ahí. Fíjense bien, delta es menor o igual a este y menor o igual que este, ¿no? Y entonces es fácil ver toda esta bola en realidad está contenida en cada una de ellas. En esta intersección. ¿Cómo lo hago? Bueno, fíjense bien, me voy a dar un punto en la bola, sea W que pertenece a esta bola. Entonces yo ya sé que la distancia de W a Z, pues esto es menor que delta. Y quiero ver la distancia porque lo que estoy haciendo es que quiero probar que W esté en esta bola y también está en esta, pero bueno, solo voy a hacer este y el análogo para el otro es igual, es idéntico. Entonces voy a calcular la distancia de W a X. Que si ustedes se fijan por desigualdad triangular, esto va a ser menor o igual a la distancia de W a Z, que ya es delta, más la distancia de ZX. Ahora, esta ya sé que es menor a delta más la distancia de ZX. Ahora, fíjense que la distancia delta, como es un mínimo, este es menor o igual a esto de acá, ¿no? Entonces ya solo sustituyo, esto sería epsilon 1 menos la distancia de X a Z más la distancia de ZX. Y bueno, esto se cancela y lo que me queda es epsilon 1. Y entonces he probado que la distancia de W a X es estrictamente menor, porque aquí está el símbolo de menor, a epsilon 1. Es decir, entonces W pertenece a esta bola de acá. Análogamente pertenece a este y por ende pues se cumple esto, ¿no? Y esa es más o menos la prueba, digamos, que nosotros tenemos. Este sería un teorema bastante bonito y tendríamos nosotros ya la relación entre un espacio métrico y un espacio topológico. ¿Por qué? Porque estas bolas generadas por la distancia o por la métrica me están generando una base que obviamente, o me están dando una base que genera una topología, la cual es pues la topología inducida por la métrica, que la denotamos por T sub T. Bueno, un teorema 2 sería el siguiente, teorema 2. Teorema 2 vendría a ser lo siguiente, un abierto, ¿cómo serían los abiertos? Bueno, sería así, U pertenece a la T sub D, si y solo si, pues U en realidad se puede ver como la unión de los X que pertenecen a U de bolas centradas en ese X de radios R, pero obviamente este radio depende de X, ¿no? Lo voy a poner así, R dependientes de X, ¿no? Esa sería como digamos, el teorema. La prueba es evidente, no sé si se puede ver, prueba. Pues como yo tengo un abierto U, no sé cómo sea el abierto U, digamos acá. Entonces, si yo me doy un X acá, yo ya sé que este X, al ser un punto de U, ¿verdad? Al asumir que U está acá, entonces yo puedo decir que existe un radio de tal forma de que la bola, ¿no? O el abierto, esta bola, este contenido totalmente en este U, ¿no? Eso es porque acuérdense que las bolas forman bases, ¿no? Existe una bola centrada en X de radio algún épsilon, ¿no? Bueno, y entonces si tenemos esto, ¿no? Obviamente estas bolas X, epsilon están totalmente contenidas en U. Y si yo hago pues la unión de todas ellas, la unión de esas X,
que pertenecen a U, pues está contenido en esto, pero no le queda más otra cosa. Si usted se fija, como estoy tomando los X de U, esto a su vez está contenido en U, y entonces no queda otra cosa que se dé la igualdad, pues. Se puede ver que todo abierto en realidad es unión de bolas abiertas. A eso me refiero, ¿no? Y bueno, esa sería una manera en que nosotros, pues, generamos los abiertos, ¿no? Otra cosa, ¿verdad? Si yo pongo un ejemplo, fíjense bien, es bastante importante esto. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner así, ejemplo. Fíjense bien que si yo tomo a X como los reales, por decirles algo, y tomo a la distancia usual, ¿no? La distancia de X a Y como el valor absoluto de X menos Y. Yo ya sé que las bolas, si ustedes se fijan, las bolas centradas en X de radio epsilon, pues tienen esta forma, ¿no? Son los Y que pertenecen a los reales, tal que, pues esta distancia, ya de un solo lo pongo así, es menor que epsilon. Y por lo que habíamos hecho en el ejemplo de las funciones, bueno, estos son los Y que pertenecen a los reales, tal que, pues X menos epsilon es menor que Y, menor que X más epsilon. Esto lo pueden deducir y esto al final les va a dar el intervalo X menos epsilon, X más epsilon. ¿Qué estoy diciendo acá? Ah, bueno, aquí estoy diciendo que esta bola pertenece a la topología usual. ¿Sí? Es decir, todo básico o toda bola abierta con esta distancia se puede ver como un intervalo abierto. ¿Sí? Como este intervalo. De hecho, pues uno puede hacerse como una grafiquita del intervalo. Que estoy diciendo es que aquí está X, me desvío X menos X más epsilon por la derecha y me desvío X menos epsilon por la izquierda, ¿no? Y sería pues todo este intervalo. Este intervalo pertenece a la T usual, que acuérdense que la T usual es la generada, ¿verdad? Lo voy a poner acá, T usual, por si no se acuerdan, es la generada por esta base, ¿no? Por la base de intervalos de la forma A, B, tal que A es menor que B, A y B reales, ¿no? Incluso pueden ser racionales, pero nosotros tomamos reales. Entonces esa es la T usual y bueno, como estos están acá, esto lo que va a implicar es que la topología inducida por la métrica, la T sub T, está totalmente contenida en la T usual. Ahora, la pregunta es, ¿será que esta es estrictamente más, está contenida en esta o la T usual es más fina que la T sub D o la T sub D es más gruesa que la T usual? Acuérdense que esa es la manera en que lo decíamos, estas contenciones. Bueno, la respuesta es que no, en realidad son iguales. ¿Por qué son iguales? Bueno, fíjense bien. Si yo agarro un abierto ahora de esta, o un básico, ¿no? Sea el intervalo A, B, pues un elemento de la T usual, que es, además de ser abierto es básico, y defino así, ¿no? Y sea X, fíjense bien, como el... La idea es que, si ustedes se fijan, entre este intervalo, el punto medio de ellos es X, ¿no? Entonces, si yo tengo este intervalo, el intervalo AB, disculpen que no me sale derecha la línea. Si yo tengo el intervalo AB abierto, yo ya sé quién es el punto medio de AB, ¿sí? Que es A más B entre 2. Entonces, así voy a definir a mi X, sea X igual a A más B entre 2. Y ya sé cómo voy a definir a mi epsilon. Entonces, el epsilon usualmente es la distancia, ¿no? Que hay entre el extremo derecho y o el extremo izquierdo y derecho, o la diferencia del derecho menos el izquierdo, entre 2, ¿no? Entonces, así voy a definir esto. Esto va a ser B menos A entre 2. Y entonces puede garantizar que esto, el intervalo A, B, en realidad se puede ver como X menos epsilon, X más epsilon, ¿no? Con X como A más B entre 2 y con epsilon igual a B menos A sobre 2, ¿no? Esa sería la manera en que nosotros lo vemos. Y entonces esto me está diciendo que, pues esto, en realidad, además de pertenecer a la T usual, ¿no? Voy a decir esto,
es una bola centrada en X de radio epsilon y por ende, pues esto pertenece a la T sub D, ¿no? Por tanto, estas son iguales. Estas dos topologías son iguales. Ahora, esto me ayuda a pensar en lo siguiente o a hacerme la siguiente pregunta. La pregunta sería preguntas. Vamos a poner acá preguntas. Esto nos permite preguntarnos lo siguiente. Si yo tengo un espacio topológico, dado, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Será que existe D de X cruz X? Acuérdense que así era la definición AR métrica, tal que la TD coincida con la topología. Esa sería como la pregunta natural, porque aquí estoy viendo un ejemplo donde la T usual que había visto antes en videos anteriores está coincidiendo con la topología generada por una métrica, que en este caso es la métrica usual, así se le llama a esta métrica. Y bueno, esa sería la pregunta. La respuesta es no, no siempre. De hecho, todo espacio métrico es espacio topológico, pero no todo espacio topológico va a ser métrico. Es decir, si yo tengo acá el conjunto de espacios topológicos, lo represento con esto. Dentro de ellos está propiamente el conjunto de espacios métricos, ¿no? Es más pequeño el conjunto de espacios métricos que el conjunto de espacios topológicos. Ahora, si es así, ¿cuál sería aquel? Pues verdad, si es así, si la respuesta es no siempre, entonces me surge otra pregunta. ¿Cuál es dicho espacio, no? ¿Cuál es el espacio topológico X, T tal que, y vamos a decirlo así, T no es metrizable? Esa sería como la pregunta que nosotros nos haríamos. Bueno, la respuesta la vamos a ir construyendo. Más adelante vamos a ir viendo conceptos. Hasta aquí vamos a quedarnos, digamos, dejándonos pues estas interrogantes y tratando de contestarlas más adelante en otros videos, ¿no? Bueno, les agradezco haberme escuchado y pues aquí me quedo. Muchas gracias a todos. Saludos y que estén bien.